Vamos allá con las claves bursátiles de la próxima semana, del 15 al 19 de marzo de 2021. Aquellas noticias y aquellos eventos, citas más importantes para inversores en bolsa que te traemos desde MD Investment Capital. Soy Miguel Figuera, presidente y director de inversiones de MD Investment Capital y, como digo, pues como otras semanas voy a comentarte cuál es la información que tienes que tener en cuenta la próxima semana si estás invirtiendo en bolsa y, sobre todo, si quieres hacer trading, si quieres hacer inversión a corto plazo. Lo primero, hablar un poco del sentimiento que tiene actualmente el mercado y, bueno, pues el mercado bursátil, renta variable, está mejorando la confianza del mercado porque hay mejores perspectivas del ciclo económico, es decir, las previsiones económicas de organismos como el Banco Central Europeo está revisándose al alza, es decir, las estimaciones son mejores de lo que eran en meses anteriores. Cierto es que en el primer semestre de este 2021 todavía veremos cierta volatilidad, ciertos cambios bruscos en el mercado, pero en principio la segunda parte del año será más tranquila por la campaña de vacunación que ya habrá llegado a la mayor parte de la población. Por otro lado, una de las cuestiones que ha estado preocupando a los mercados, que ha tenido mucho que ver con la caída de los valores de empresas tecnológicas y la subida de valores de la banca, como hemos visto en el vídeo de análisis semanal sobre la bolsa, está todo lo que tiene que ver con ese temor a la inflación y, por lo tanto, a la subida de tipos de interés que, lógicamente, pues implica cambios de estrategias y cambios en las valoraciones de acciones. Por lo tanto, también el mercado, digamos que, pues bueno, pues cada vez tiene menos temor a un repunte de inflación y, por lo tanto, pues bueno, esto también hará que, digamos, pues se vuelva a cierta tranquilidad una vez que el mercado asuma esa posible subida de inflación y, por lo tanto, esa subida en las rentabilidades de los bonos y, por lo tanto, en las TIR. Pues, además, una de las cuestiones que está demostrando que no hay un gran temor a la inflación es que activos refugio contra la inflación pues no se están apreciando en exceso, con lo cual, pues bueno, ahí también tenemos otro dato. Pero bueno, esta semana tenemos algunas citas importantes, algunas de ellas tienen que ver con estas cuestiones de la inflación, es decir, en esta semana saldrá información sobre el nivel de salarios en la Unión Europea, también el IPC de Alemania, con lo cual también, pues bueno, serán noticias, serán datos económicos que, pues bueno, servirán para reducir o acrecentar este temor a la inflación. Y, sin duda, los datos claves, las citas claves de la semana, si inviertes en bolsa, son las siguientes. Este martes, día 16, tenemos el índice CIU de Alemania, que, pues bueno, en principio irá al alza e incluso podrá estar por encima de niveles previos a la pandemia, con lo cual, pues bueno, una confianza importante de inversores sobre cómo va a mejorar la economía. Ya digo, martes 16. Miércoles 17 tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. La última comunicación de Jerome Powell, bueno, pues quizás asustó un poco a los inversores porque, pues bueno, la Reserva Federal no veía un problema en el repunte de la rentabilidad de los bonos. Por otro lado, el Banco Central Europeo ha dicho que, lógicamente, aumentará las compras, es decir, que va a controlar todo lo que tiene que ver con las rentabilidades de la deuda, pero bueno, vamos a ver qué dice la Reserva Federal, ya digo, este miércoles día 17. Y luego el viernes, pues tenemos renovaciones de contratos de futuros y opciones sobre índices y acciones bursátiles, lo que se denomina la cuádruple hora bruja. Un punto, un momento en el que lógicamente puede haber bruscos movimientos, es decir, podemos cerrar la semana con bruscos movimientos porque, bueno, pues es el momento en el que se renuevan contratos, se realizan compras, se realizan ventas o se extiende el plazo de los contratos que estaban en vigor, lo que se conoce como rollover, sobre todo para aquellos que realizan trading a través de, pues bueno, pues de activos derivados, ¿no? Por lo tanto, ya digo, podemos cerrar, digamos, la semana con cierta volatilidad, pero bueno, se debería, ya digo, a la renovación de este tipo de contratos. A nivel de inversión, en el corto plazo, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues en principio podemos ver cierto, digamos, nivel de volatilidad, podemos ver algún comportamiento un poco errático, impredecible, pero en principio el fondo del mercado, a nivel de cuestiones fundamentales, el fondo del mercado, y en principio con las citas claves de la semana no queremos que cambie el fondo del mercado, es
que hay un sentimiento alcista. Por lo tanto, pues bueno, a corto plazo podemos aprovechar caídas puntuales, pero que en principio que sepamos, sobre todo para cerrar posiciones cortas, es decir, de venta, que pensemos que en principio el sentimiento del mercado sigue siendo alcista. Y hasta aquí este vídeo sobre, pues bueno, las perspectivas para la próxima semana de las claves bursátiles. Me despido de ti. Para cualquier duda que puedas tener relacionado con este vídeo, puedes contactarnos por email a info@mdinvestmentcapital.es.